Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que se encuentren todos bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra clase correspondiente a nuestra materia, Práctica Notarial 1, que forma parte de la carrera de notariado que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Muy bien, hoy damos inicio a un nuevo bloque temático, ¿sí? Dimos ya vuelta a la página de la cuestión referente a propiedad horizontal, ¿sí? Vamos a meternos propiamente de lleno en un nuevo bloque temático que va a comprender el desarrollo de tres grandes temas, ¿sí? El primero de ellos lo vemos en la clase de hoy, referido a las denominadas protocolizaciones, ¿sí? En el video siguiente de la semana que viene vamos a hacer algunas reflexiones acerca del condominio y Dios mediante en el tercer video mensual, digamos de acá a 2 semanitas, 15 días, estaremos haciendo algunas reflexiones acerca del derecho real de servidumbre. ¿Está? Y finalmente vamos a hacer una clase, digamos, tipo de consulta, como habíamos dicho, en la fecha del jueves 5 de noviembre de 19 a 21, ¿sí? En el mismo formato que hicimos el viernes pasado. ¿Está? Así que bueno, ¿sí? Como siempre digo, sin perder más tiempo, nos metemos de lleno en esta cuestión de las denominadas protocolizaciones. ¿Sí? Veamos a continuación entonces nuestra guía de trabajo. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, ahí ven, dentro de este tercer encuentro, digamos, mensual correspondiente al mes de octubre, sí, ya pasamos, sí, hemos desarrollado ya todo lo referente al mes de agosto, septiembre y ahora nuestro encuentro mensual de octubre, ¿sí? Bien, en esta modalidad de clase grabada. Bien, ahí ustedes lo ven, protocolizaciones, sí. Vamos a ver esta cuestión primaria, sí, que tiene que ver con el repaso de algún tema que ya hemos desarrollado en el grado de abogacía, sí, con mayor o menor detalle, con enfoque solo velezano o ya habiendo visto la evolución del Código Velezano a la legislación del Código Civil y Comercial 2015, de la Ley 26994. ¿Sí? Hablamos de esto de la teoría del título y modos suficientes. ¿Está? Bien. Vamos entonces a nuestras plaquitas. ¿Sí? Que tomamos como base para empezar a desarrollar estas cuestiones. ¿Está? Teoría del título y modo suficiente. ¿Está? Esto ya lo hemos estudiado en su momento, como en mi caso particular, ¿sí? Que nos formamos, digamos, con los lineamientos del Código Velezano, ¿sí? Lógicamente ya impactados por toda la reforma de la ley 17711 en su momento y también por el decreto ley del 17801, ¿sí? Correspondiente a la ley de registro inmobiliario a nivel nacional. Entonces, vean, nos metemos ahora en el análisis de los dispositivos legales conforme al Código Civil y Comercial 2015, esto del título suficiente y el modo suficiente, ¿sí? De una manera muy genérica, conforme nos hemos formado en su momento en el grado, decíamos que título suficiente era aquel acto jurídico, ¿sí? Que cumplía las formalidades y las solemnidades establecidas por la ley, y que tenía entidad suficiente, ¿sí? Como para ser traslativo del dominio, ¿sí? Si estábamos en presencia del derecho real de dominio, pero también que tenía entidad suficiente como para constituir un derecho real. Entonces, lógicamente había que analizar frente a qué cosa estábamos, si era una cosa mueble o inmueble, ¿sí? Lógicamente si era inmueble es una cosa con vocación registral y también podía ser que estemos en presencia de una cosa mueble registrable. ¿Sí? Nos ceñimos, digamos, al caso específico de la cosa inmueble. ¿Está? Entonces, así decíamos, como ejemplo de un título suficiente, compraventa
¿sí? Donación, permuta, ¿está? Ese contrato de compra-venta, de permuta, de donación, debidamente instrumentado en la forma adecuada. Hablamos de escritura pública. Entonces, de allí que vulgarmente en la comunidad uno habla o menciona, la gente menciona el título, ¿está? Y está bien, porque es un título, escritura pública, ¿está? Que en materia, digamos, de adquisición derivada, digamos, de derecho, ¿sí? Es decir, sucesión entre vivos, necesariamente tendrá que ser escritura pública, ¿sí? Distinto será el caso, ¿sí? Que sea, digamos, como cuestión derivada de una sucesión mortis causa, ¿sí? O eventualmente alguna cuestión que tenga que ver con liquidación, ¿sí? Y partición de lo que antes se denominaba sociedad conyugal. Hoy en día hablamos del régimen de comunidad, ¿está? Entonces, título suficiente, tradicionalmente ubicamos como escritura pública. Y el modo suficiente, ¿sí? El histórico, ¿sí? Pero no por ello menos vigente, modo suficiente, es la tradición, ¿sí? Tradición, ¿sí? La entrega de la posesión del inmueble, ¿sí? Entrega voluntaria y recepción voluntaria, ¿sí? Entrega voluntaria por parte en el clásico negocio de venta del vendedor y adquisición por el comprador, ¿sí? Pero no nos olvidemos, y por ahí ustedes ya empezaron a trabajar estas nociones con los profes del teórico, de que hay sustitutos, ¿sí? De la tradición, ¿sí? Como la denominada traditio brevi manu, ¿sí? Que tiene a su vez dos variantes, y también el denominado constituto posesorio, en donde no hace falta tradición de la cosa, ¿sí? Puesto que en definitiva en uno u otros casos, ¿sí? Quien termina quedándose con la cosa ya se encontraba, ¿sí? Ya sea al menos en la tenencia de la cosa y luego mutaba, ¿sí? En esa relación de tenencia hacia una relación de posesión, ¿sí? Atendiendo a su ánimo en definitiva de comportarse en la cosa como un verdadero dueño. Luego ponemos este signo, digamos, ahí matemático, el más, ¿sí? A lo cual entonces tenemos que adicionar a la teoría del título y modo suficiente la publicidad suficiente. ¿Está? Entonces vayamos ahora a hacer, digamos, la bajada, ¿sí? Legislativa, ¿sí? Codificada de lo que recién hemos mencionado. ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces a abrir el archivo del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y no nos olvidemos que este libro cuarto de Derechos Reales, en el nuevo Código Civil y Comercial, posee en cierta manera una parte general, una teoría general, ¿sí? De los derechos reales. Bien, nos situamos allí, artículo 1892, ¿sí? Como para ubicarnos en el código, vemos ahí, libro cuarto, título primero, que contiene disposiciones generales. ¿Está? Luego de que el 1882 define al derecho real, ¿sí? Hace una definición, ¿sí? Legal de la tipología de derecho real, vamos al 1892. ¿Sí? Ahí vemos que la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes, ¿sí? Ambos deben ser suficientes. Esa es la calificación legal. Se entiende por título suficiente al acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. ¿Está? Y vayamos ahora a la definición de modo suficiente. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria, acá es cuando hacen, digamos, su entrada los sustitutos de la tradición, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y ésta pasa por un acto jurídico y por un acto jurídico pasa al dominio de ella
al que la poseía a su nombre. Primer caso de traditio brevi manu, es el inquilino, el locatario que se transforma en propietario, en dueño de la cosa, en titular del derecho real de dominio. O cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Nuevamente, un caso, supongamos, de tenencia legal por parte de un locatario, ¿sí? O un comodatario, derivado del contrato de comodato, ¿sí? Que en un momento poseía, supongamos, tenía la tenencia de la cosa por Luis, que era el dueño. Luis se la vende a Mario, entonces en algún momento comienza a tener la cosa por Mario, está el nuevo dueño. No hace falta, digamos, la tradición, puesto que en definitiva hay alguien, ¿sí? Que está en relación directa con la cosa. En ese caso no llega relación posesoria, sino relación de tenencia. Finalmente encontramos el caso de constituto posesorio. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor al nombre del adquirente. Típico caso, donación, contrato de donación de inmueble, ¿sí? En donde se transfiere la nuda propiedad en favor de un donatario, ¿sí? Y en su momento, en definitiva, el donante, ahora, otrora devenido en usufructuario, se reserva el usufructo. Comienza a poseer en nombre del adquirente, en nombre del nudo propietario. Entonces vean, ahí estamos sacando estas nociones de título y modo suficiente, ¿sí? Lo cual hay que complementar, ¿sí? Y acá vendría un poco el signo más que ponemos en la placa, con el artículo 1893, ¿sí? En particular, ¿sí? El primer párrafo. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Y ahí es que, digamos, hace su entrada la noción ahora también de publicidad con este rótulo de suficiente. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. ¿Está? Entonces, nos ceñimos, digamos, nos limitamos a la materia inmobiliaria, ¿sí? Objeto, cosa, inmueble, ¿está? Ya lo dijimos una y mil veces, ¿sí? En Argentina, ¿sí? El derecho real nace en escribanía, en esta adquisición derivada de derechos, ¿sí? Por sucesión entre vivos. Pero para simple publicidad y oponibilidad frente a terceros es necesaria la inscripción registral, ¿sí? El año que viene y algo ya habrán hablado con el profesor Vitali, ¿no es cierto?, de toda esta evolución que ha sufrido el sistema registral, ¿no es cierto? Y cómo ha venido incorporándose como un requisito adicional, ¿sí? Pero en definitiva con efecto declarativo, simple publicidad, es una manera de publicidad frente a terceros interesados. Volvemos a reiterar, el derecho real nace en escribanía, ¿sí? Para simple publicidad y oponibilidad a terceros, será necesaria la inscripción registral. Allí tenemos también como antecedente el viejo 2505, ¿sí? Cuando ya planteaba desde la reforma de la ley 17711, de ese decreto ley 17711, que no se juzgará perfeccionada, ¿sí? La transferencia o la transmisión hasta que no obraba inscripto, ¿sí? En el registro. Y ahí todas las interpretaciones, digamos, doctrinarias, ¿qué se entiende por juzgar perfeccionada? Tuvo que venir la ley 17801 del mismo año 1968, ¿sí? Para que en su artículo 2 está, en definitiva, prácticamente sostiene esta fórmula que hoy está incorporada en el artículo 1893, ¿sí? Esto de la publicidad, para la publicidad y oponibilidad frente a terceros. ¿Estamos? Entonces, vamos sacando los temas, ¿sí? Trabajamos, ¿no es cierto?, entonces en materia de adquisición derivada de derechos, ¿sí? No adquisición originaria. Esta cuestión entonces de que tenemos que mencionar y desarrollar las nociones de título y modo suficiente, ¿está? Con lo cual nace el derecho real en escribanía, con la formalización de esos títulos formales, escritura pública, más la noción de publicidad suficiente para simple
publicidad y oponibilidad frente a terceros. Otro temita directamente relacionado: ¿cómo clasificamos a los actos jurídicos atendiendo a la forma? ¿Sí? Bajo este, digamos, tapiz, bajo este filtro en definitiva, tamiz, mejor dicho, perdón, resulta ser que los actos jurídicos se subdividen en formales y no formales. En los actos formales hay justamente una solemnidad establecida, ¿sí? Y en los actos no formales rige el principio de libertad de forma, ¿está? Para que las partes libremente y en uso de su autonomía de la voluntad establezcan la forma que mejor les plazca, que mejor les parezca. Entonces, el acto formal tiene una solemnidad establecida, ¿sí? Un requerimiento, un requisito establecido. Ahora bien, el carácter con el cual se establece la manda legal, el requisito, la formalidad, la solemnidad, es que a su vez no permite subdividir a los actos formales en formales de solemnidad absoluta y en formales de solemnidad relativa, ¿sí? ¿Qué pasa en el acto formal de solemnidad absoluta? Hay una forma establecida, ante su incumplimiento no queda en pie nada del acto jurídico celebrado. No hay emisión, no hay proyección de ninguna eficacia jurídica, ¿sí? Clásico ejemplo, ¿sí? En materia inmobiliaria. Y ojo cuando uno, digamos, pone el ejemplo del objeto inmueble, puesto que el objeto inmueble, ¿sí? Si bien, como vamos a ver ahora, en ambos casos, tanto de transferencia gratuita como onerosa, ¿sí? Estamos en presencia de un acto formal, ¿sí? Hay que ver si esa transferencia es gratuita u onerosa, puesto que si la transferencia es gratuita, la forma establecida lo es con carácter de solemnidad absoluta. ¿Está? En cambio, en materia de transferencia onerosa de inmueble, compraventa, permuta, los dos negocios más utilizados, digamos, en el mundo inmobiliario, ¿sí? Les decía, cuando la solemnidad establecida en una transferencia onerosa, si bien el acto es formal de solemnidad relativa. Entonces ahora nos metemos en la letra del Código Civil y Comercial para ejemplificar tanto como para uno y otro u otro caso. ¿Está? Vean. Vamos entonces a ejemplificar el acto formal de solemnidad absoluta, ¿sí? Recién dijimos, pusimos, digamos, sobre el tapete, donación de inmuebles, ¿sí? Debe formalizarse bajo escritura pública, bajo pena de nulidad. Está el propio artículo que ahora ya nos vamos a meter, ¿sí? En la lectura, establece expresamente, ¿sí? En su propio articulado, ¿sí? En su propio mandato legal, digamos, aditamento de bajo pena de nulidad. La sanción de nulidad como que está ahí pendiente, ¿sí? Si se incumple la forma. ¿Está? Y entonces, para ello, ¿sí? Vayamos a leer el artículo 1552, ¿sí? Que no se agota para el caso, digamos, tradicional que trajimos acá para el desarrollo de este tema de objeto inmueble, sino que es un poquito más amplio, ¿sí? Vean, bajo este epígrafe de forma, deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad. ¿Está? Allí el aditamento. Las donaciones de cosas inmuebles, sabido. Las de cosas muebles registrables, ¿sí? Esto en cierta manera es novedoso que esté en la ley de fondo desde el 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Ya está establecido en el digesto de normas jurídicas de la propiedad automotor. Ahora bien, entonces, donación de automotores, ¿sí? De buques, de aeronaves, también debe hacerse por escritura pública. ¿Está? Y también las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. ¿Está? Volvemos a reiterar, estos son casos donde el acto jurídico a celebrarse está sujeto, digamos, a una formalidad, es un acto formal con solemnidad absoluta. ¿Sí? Volvamos al cuadro que estamos desarrollando. Vamos a los casos de actos formales, en donde hay una formalidad o solemnidad establecida, ¿sí? Pero con carácter relativo, ¿sí? Otra cosita, otro ejemplo de acto formal
de solemnidad absoluta, quizás el acto más formal en la lógica del Código Civil y Comercial, ¿sí? El testamento por acto público, ¿está? Que debe formalizarse ante escribano público de registro y la presencia de dos testigos, ¿está? No nos olvidemos como otro caso de acto formal solemne y de solemnidad absoluta, ¿está? Vamos a los casos ahora de actos formales de solemnidad relativa, ¿sí? Acá es que vamos al tándem, digamos a la pareja, ¿sí? Articulada, ¿sí? De los artículos 1017 y 1018 del Código Civil y Comercial. Lo que en el Código de Don Vélez, por ahí para los que nos formamos con el viejo código, ¿sí? Eran el juego de los artículos 1184 y el 1185. ¿Sí? Ese viejo artículo, hoy ya derogado, 1184, establecía cuáles eran los actos que debían formalizarse por escritura pública. Y el 1185 venía en auxilio de ese artículo para los casos en que se incumple la forma legal establecida, pero establecía bajo qué naturaleza o en qué condición quedaba el acto celebrado, ¿sí? Y hablamos en definitiva de un acto formal, ¿sí? Con solemnidad relativa, porque si bien la legislación establece para la celebración de tales actos una forma indicada, ante el incumplimiento no sucede lo mismo que en los actos formales de solemnidad absoluta, en los cuales no quedaba en pie nada del acto celebrado. En cambio, ¿sí? En materia de acto formal de solemnidad relativa, ¿sí? Lo que sucede es que ante el incumplimiento de la forma establecida, el acto queda concluido como un negocio o convenio por el cual las partes se obligan a otorgar la formalidad requerida por la norma, ¿sí? Entonces, vamos al típico caso, el clásico ejemplo que encuadra como acto formal de solemnidad relativa, ¿sí? El boleto de compraventa. El boleto de compraventa no transfiere el derecho real de dominio, ¿sí? Sin embargo, transfiere y constituye derechos personales que permiten a ambas partes, comprador y vendedor, lo más habitual es que el comprador es el que exija de su contraparte la escrituración, ¿sí? Y ante, digamos, la renuencia o la negación a otorgar, eventualmente se puede plantear la acción, ¿sí? El juicio de escrituración ante el órgano judicial juez, parte del poder judicial, ¿sí? Y que si continúa esa renuencia, digamos, del demandado, el juez firmará la escritura por el titular registral en favor del adquirente, ¿está? Siempre que no hubiere un saldo de precio, digamos, adeudado, ¿está? Entonces ahí vemos como lo que ese boleto de compra-venta que nació como para transferir derechos reales, en realidad solo confirió derechos personales, ¿sí? En el ámbito de obligaciones, ¿sí? Ámbito de obligación de escriturar, ¿sí? Una obligación de hacer, ¿está? Entonces, leamos ahora, a continuación, el juego de los artículos 1017 y 1018. Y ahí es donde vamos a enganchar el inicio de la clase de hoy. Ustedes se estarán preguntando para qué el profesor hace toda esta parte introductoria, que por ahí ya es sabida, ¿no es cierto? Y constituye repaso para la mayoría de ustedes. Pero bueno, es como para encuadrar el tema de hoy, que es la cuestión de protocolizaciones, y cómo allí un caso principal, ¿sí? Como principal ejemplo de las protocolizaciones, ¿sí? Derivadas de adquisiciones de inmuebles en subastas judiciales, viene a excepcionar toda esta lógica, ¿sí? Esta lógica de clasificación de los actos formales, en particular actos formales de solemnidad relativa. Bien, pasemos a leer, como les mencioné, los artículos 1017 y 1018. 1017, bajo el epígrafe de escritura pública, deben ser otorgados por escritura pública incisos A, B, C y D. El viejo 1184 tenía alrededor de 14, 15 incisos. Ya ni me acuerdo, ¿sí? Este 1017 está concentrado, reducido. Es polémico también porque hay un caso que van a estudiar el año que viene, que estaba en el viejo 1184 y que no está ahora en el 1017.
anticipando un poco el juego, por ahí ustedes ya por la práctica, ¿sí? Por el ejercicio de la abogacía les suena la cuestión de los poderes de representación, que antes estaban expresamente incluidos en el 1184. Ahora no están expresamente incluidos, pero hay, digamos, una interpretación que llegado el momento les será transferida como para que entiendan la lógica a partir del 1 de agosto del 2015. Entonces nos ceñimos principalmente al inciso A, ¿sí? ¿Cuándo deben otorgarse bajo escritura pública o qué contratos? Los que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Justamente, pero allí la excepción literal, ¿sí? Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta, proveniente de ejecución judicial o administrativa. ¿Está? Pero en definitiva hay un proceso ejecutivo, ¿sí? No confundir subasta judicial o administrativa con remate, ¿sí? Puesto que hay remates privados. Para esos casos, supongamos que hubiera hasta un inmueble, no quedan excepcionados. En algún momento va a tener que otorgarse forma escritura pública, ¿sí? Esos son remates privados particulares. Acá lo que hablamos son subastas judiciales, ¿sí? Con el alcance y digamos el resabio histórico que inclusive vamos a desarrollar ahora dentro de un rato como para ilustrar esta cuestión de la subasta judicial, ¿sí? Inclusive a partir de la etimología de la palabra, ¿sí? Del origen, ¿sí? De la locución en el antiguo derecho romano. ¿Qué otros actos deben celebrarse por escritura? Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos, pero otra vez sobre objeto inmueble, ¿sí? ¿Qué otros? Inciso C. Todos los actos que sean accesorios de otro contrato en escritura pública. Típico ejemplo, una escritura de recibo, ¿sí? ¿Qué es lo que es una escritura de recibo? Es una escritura que complementa a una escritura de compra-venta de inmueble en la cual quedó un saldo de precio adeudado. Cuando termine de pagar, en definitiva, el comprador, el vendedor va a tener que otorgar una escritura de recibo, ¿sí? Recibo y carta de pago. Que si bien la escritura de recibo, les cuento, no tiene vocación registral, ¿sí? Porque si bien complementa el negocio compra-venta, el negocio compra-venta, ¿sí? A partir de la instrumentación en esa escritura pública originaria, ya va a recibir su debida inscripción registral. Entonces, vuelvo a reiterar, la escritura de recibo no tiene vocación registral, no necesita ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Finalmente, inciso D, deben ser otorgados por escritura pública los demás contratos que por acuerdos de parte o disposición de la ley deben ser otorgados en escritura pública. En este último inciso es el que se aprovecha, digamos, parte de la doctrina notarial para seguir fundamentando que los poderes de representación y en particular los poderes para juicio, ¿sí? Poderes generales para juicio, poderes especiales para juicio, ¿sí? Deben ser otorgados en escritura pública. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos ceñimos al caso misionero y si leemos el Código Procesal Civil y Comercial y de familia y violencia familiar, en definitiva todo ese rótulo muy extenso, van a ver que por allá por el artículo 42 al 44 o el 45, 46, no me acuerdo ahora exactamente cuál de ellos, menciona que si un abogado pretende acreditar representación, debe hacerlo con la presentación de una escritura pública, ¿sí? De un poder de representación, de un apoderamiento. Entonces, como allí hay una norma, en ese caso una ley provincial, ¿sí? Dictada por Cámara de Representantes, es como que queda, digamos, bajo esa pirámide que él señala de la autorización por la norma superior, ¿sí? Y en definitiva, como había una ley que establece que el poder para juicio debe ser otorgado en escritura pública, encuadraría en última instancia en el artículo 1017, inciso letra D. Saquemos de lado la cuestión referente a poderes, nos ceñimos otra vez a los inmuebles, ¿sí? Constantemente siempre vamos y venimos con todo lo que tenga que ver con el objeto inmobiliario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en particular en el 1017, inciso A, ¿sí?
Y cuando uno estudia el 1017 inciso A, lo que tiene que hacer mención en definitiva es que es una adquisición, modificación o transferencia onerosa, puesto que si es gratuita queda captado por el 1552 que leímos hace 5 o 10 minutos atrás. Y en ese caso el acto formal era un acto formal con solemnidad absoluta, ¿sí? En cambio, cuando la transferencia es onerosa, el acto es formal pero con solemnidad relativa. Y ahí es que, como al viejo 1184 le ayudaba el 1185, viene en auxilio del 1017 este 1018, que bajo este epígrafe de otorgamiento pendiente del instrumento. Vean, esto ya lo hablamos en su momento cuando hablamos para forma del reglamento, ¿sí? Pero volvemos a releerlo, como para ir, digamos, adquiriendo esa gimnasia de ir relacionando las normas más utilizadas en el mundo inmobiliario, ¿sí? Y notarial. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad, que es lo que ocurre con el 1552 para transferencia gratuita de inmuebles, donación. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. ¿Estamos? Bien. Entrando en la temática de hoy, no nos olvidemos que el propio 1017, inciso A, para toda adquisición, modificación o extinción de derechos reales, aclara que si ese derecho real es adquirido en subasta, ¿sí? En subasta judicial o administrativa, ¿sí? No confundir con remate privado o particular, reitero una vez más, no hace falta la forma escritura pública, ¿sí? No hace falta. En cierta manera vamos a ir viendo, vean, cómo en el principal caso que nos convoca, digamos, a la hora de hablar de protocolización, adquisición de inmueble en subasta, adquirente de inmueble en subasta judicial, ¿sí? Vamos a ver cómo se verifica también esto de la teoría del título y modo suficiente en el ámbito de la subasta judicial de inmuebles. Porque también va a haber un título suficiente y un modo suficiente. ¿Está? Anticipo. Y ese título y modo suficiente también va a requerir de inscripción registral, ¿sí? Para adquirir su publicidad suficiente. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Esto también nos lleva a hablar de una cuestión que seguramente también ya lo van viendo con los profes del teórico, ¿sí? O también con el escribano Sarki. Cuando uno clasifica conforme a la metodología, ¿sí? Del nuevo Código Civil y Comercial a los instrumentos jurídicos, puede subdividirlos en instrumentos públicos o particulares, ¿sí? Y los particulares, ¿sí? Podrán estar firmados o no firmados. Si están firmados, ¿sí? Son propiamente instrumentos privados. Si uno hace un cotejo comparativo Código de Vélez versus Código Civil y Comercial 2015, van a ver que en el viejo código, y lo explicamos en su momento ya en la primera clase que tuvimos en ese contexto presencial de Zoom, en aquella tarde del primer viernes, lo tienen en los archivos, pero lo reiteramos una vez más, el código velezano también hacía una clasificación bipartita de los instrumentos, ¿sí? Pero desde los metodológicos se agotaba en decir, por un lado encontramos instrumentos públicos, ¿sí? Formalizados ante oficial o funcionarios públicos, y por otro lado instrumentos privados. Eso era lo que surgía de la metodología, la división en títulos o secciones. Sin embargo, en un viejo 1193, don Vélez Arfield ya se anticipa casi 150 años, y a la hora de mencionar cómo se prueban los contratos, prácticamente es como que deja esbozada esta clasificación. Se prueban por instrumentos públicos o particulares. Y esos instrumentos particulares pueden estar firmados o no firmados. Nuestro Código Civil, entonces, ahora, en el 2015, incorpora ya desde lo metodológico esta clasificación, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Vamos a trabajar, ¿sí? Bajo esta pauta de que en el mundo notarial nos manejamos uno
tiende a ser una conclusión apresurada, solo con instrumentos públicos, ¿sí? Puesto que ya hicimos esa subclasificación de los instrumentos públicos atendiendo a su origen de origen judicial, administrativo y notarial, ¿sí? Y ustedes saben que en definitiva siempre que haya una actuación del notario en ejercicio de su función va a ser un instrumento público, ¿sí? Sea que autorice una escritura o un acta notarial en protocolo o certifique firmas, ¿sí? A través de ese trinomio o trilogía de elementos, ese tríptico, digamos, instrumental, ¿sí? Constituido por el libro de acta de requerimiento, constituido por el instrumento generalmente privado en el cual se insertan las firmas, y luego la foja de certificación de firma e impresiones digitales que se anexa o se adjunta al instrumento privado en el cual se estamparon las firmas. O también cuando autoricemos una certificación de fotocopia, ¿está? Por cotejo con el original, y a la fotocopia le adicionamos la foja de certificación de fotocopia de color marrón, ¿está? Entonces, pero resulta ser que también trabajamos en órbita o instancia de instrumentos particulares, principalmente instrumentos particulares firmados, ¿está? E inclusive el mundo notarial no se agota al instrumento público de origen notarial, ¿sí? Puesto que, como ahora vamos a ver, vuelvo a reiterar, para este caso de protocolización de piezas procesales, ¿sí? De adquisición de inmueble en subasta judicial, lo que vamos a terminar protocolizando es otro instrumento o una serie de instrumentos públicos constituidos por las piezas procesales de un expediente judicial, lo cual no deja de ser un instrumento público de origen judicial. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, vayámonos metiendo de a poco, ¿sí? En el mundo de las protocolizaciones, ¿sí? Entonces, ¿estamos? Vean. Y anticipo un poco el juego. ¿Qué es lo que es protocolizar? La raíz de la palabra, ¿sí? Nos evoca la noción de protocolo, ¿sí? La noción de protocolo. Y cuando uno va a los conceptos, por ahí los más utilizados dentro de la doctrina notarial, uno entiende como al protocolo, en definitiva, como una colección anual de escrituras públicas, ¿sí? Escrituras públicas desde lo formal que están u obran en protocolo. Pero no se olviden que en protocolo uno formaliza tanto escrituras públicas que fedacionan actos o negocios jurídicos, como también actas notariales que fedacionan o autentican hechos jurídicos, ¿está? Más genéricamente hablando. Entonces, esta nota, ¿sí? Esta adjetivación de lo protocolizado da una idea de relación intensa con el protocolo, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que es protocolizar? Protocolizar es insertar, es incorporar al protocolo un instrumento. Y ahora ya vamos a estudiar qué clase de instrumentos se protocolizan. Porque vean, adelanto un poco, ¿qué clases de protocolización conocemos? ¿Sí? Esto es más doctrinal, digamos, fuente de derecho doctrinaria. No hay hoy en día inclusive muchas normas en concreto o muchos mandatos de cómo protocolizar. Se protocoliza por transcripción o bien por agregación. Y hay casos en los que inclusive más que opcional es acumulativo, en el sentido de decir se protocoliza por transcripción más agregación. ¿Está? Pero ya vamos a ir especificando estas cuestiones a medida que avancemos. Entonces vuelvo a reiterar, y hablando así rápido y pronto, ¿qué es lo que es protocolizar? Es incorporar al protocolo, ¿sí? Un instrumento, ¿sí? Porque no se olviden que cuáles son los elementos del protocolo, ¿sí? Algo dice el Código Civil y Comercial y otra cosita agrega luego la ley notarial local. Los dos elementos del protocolo que menciona el propio Código Civil y Comercial son las fojas de protocolo, los folios habilitados, ¿sí? Debidamente numerados, ¿sí? En el año calendario.
Segundo elemento, los documentos que se agregan. Y ahí es entonces que encuadra típicamente al instrumento protocolizado como el segundo elemento del protocolo, documentos que se agregan, que se incorporan, que se insertan al protocolo. ¿Sí? Uno puede hablar de una noción más general de agregar al protocolo y de protocolizar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando incorporamos un documento, la copia de un documento de identidad o el original de un certificado de dominio e inhibiciones, el F6, debidamente diligenciado por el registro, o un certificado catastral, ¿sí? O alguna constancia de la FIB, de la UIF, de la ATM, uno está agregando al protocolo. En cierta manera, entre comillas, está protocolizando. Los casos que hoy vamos a ver, más que solo agregar al protocolo, es como que ya denota una intención de incorporar con alguna eficacia jurídica. ¿Sí? Incorporar al protocolo, insertar al protocolo para que ese instrumento que tenía una cierta validez adquiera una mayor relevancia jurídica, una mayor eficacia jurídica. ¿Está? Entonces, después van a ver que hay algunas discusiones, como decía el profe Cursag, bizantinas, un poco sin sentido, y a veces que dejan de ser solo bizantinas y tienen consecuencia práctica. Se discute mucho, por ejemplo, esta cuestión, la naturaleza jurídica del instrumento o el elemento que se protocoliza desde que se protocoliza. Suponiendo que fuera un instrumento privado, que luego se lo protocoliza, sea por transcripción literal íntegra, sea solo por agregación y alguna cláusula de estilo que en el texto escriturario dé fe de la agregación. El instrumento privado pasa a ser instrumento público. Esa es una gran pregunta, interrogante que se plantean los notarialistas españoles, los argentinos, por ejemplo, el profesor Ventura en Córdoba. Él sostiene que el instrumento privado pasa a ser instrumento público. ¿Sí? Y acá podemos discutir y hay, digamos, como para hacer dulce de leche de esta cuestión. ¿Sí? Entiendo yo humildemente que el instrumento privado, por más que se incorpore al protocolo, por más que se protocolice, no deja de ser instrumento privado. En todo caso, comienza a haber, digamos, comienza a proyectar efectos propios de un instrumento público. ¿Por qué? Porque ha sido debidamente transcripto, ha sido debidamente incorporado al protocolo. Fecha cierta, autenticidad de la existencia material. ¿Sí? Pero bueno, es una cuestión más fina y que desde la cuestión de una materia práctica no viene al caso profundizar en mayor detalle. Acá tenemos que ver más lo procedimental, cómo protocolizar, qué es lo que hay que controlar. Y entonces vuelvo a reiterar, podemos protocolizar por transcripción, ¿sí? Hay un documento que se nos presenta y lo transcribimos íntegramente, de inicio a final, de principio a final, de pe a pa. Y si hay firmas insertas, expresamos, ¿sí? Digamos de visu, y expresamos en la literalidad del instrumento que obran firmas, legibles o ilegibles, que obran sellos, ¿sí? Estampados, y que esos sellos explican o transcriben determinadas leyendas, que hay que transcribirlas íntegramente. ¿Está? Entonces, vean, adelanto un poquito, ¿qué instrumentos se protocolizan? ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Sí? Podemos incorporar al protocolo, ¿sí? Instrumentos públicos, sean estos de origen judicial, ¿sí? Como por ejemplo las piezas procesales de un sucesorio, las piezas procesales de un divorcio, ¿sí? Que tenga, digamos, piezas relativas a una disolución y liquidación del régimen de comunidad, ¿sí? Piezas procesales de adquisición de un inmueble en subasta, ¿está? ¿Qué otros instrumentos se pueden protocolizar? Instrumentos públicos de origen administrativo, ¿sí? Como por ejemplo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?
o del Poder Ejecutivo provincial o municipal, ¿está? O alguna determinada normativa bajo el rótulo de disposición, de resolución, ¿sí? Que se pretenda protocolizar, incorporar al protocolo. Vuelvo a reiterar para que pase a conformar ese segundo elemento que hace el protocolo. Primer elemento, folio habilitado. Segundo elemento, documentos que se agregan o se protocolizan. Tercer elemento serán los índices, ¿sí? A tenor de lo dispuesto por la ley notarial local. Entonces, a su vez resulta ser que también podemos protocolizar instrumentos de origen notarial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando hay una sustitución de poder. El año que viene, cuando se metan en el tema de representación con el escribano Sarkis, él lo va a desarrollar seguramente en el inicio del año que viene, la cuestión de representación, y van a entender qué es lo que es la sustitución del poder. De una manera muy rápida les explico, es como que viene un apoderado, ¿sí? a reemplazarse él mismo como apoderado y hacerlo en favor de otra persona. El año que viene van a estudiar cuándo puede hacerlo, ¿sí? Si nada dice el instrumento originario de apoderamiento, ¿puede o no puede hacerlo? Puede que contenga una manda que niegue esa posibilidad, puede que no diga nada, puede que autorice pero solo en favor de determinada persona. ¿Y qué pasa cuando se protocoliza? En definitiva, se termina transcribiendo en la escritura actual el contenido de la escritura anterior, es decir, del instrumento originario de apoderamiento. ¿Está? El apoderado se presenta con una primera copia o testimonio, ¿sí? En escribanía. Entonces, es nuestra obligación, ¿sí? Digamos, tenemos que, como tip de control, de evaluación, ver si podrá o no sustituir. En ese caso uno está protocolizando porque luego transcribe literalmente desde el epígrafe hasta la firma y sello del notario autorizante originario de ese apoderamiento original. ¿Qué más? Hay veces que se protocolizan instrumentos privados, ¿sí? Uno después puede discutir el testamento hológrafo, técnicamente es un instrumento privado. Da para discutir, pero para algunos encuadra como un clásico ejemplo de instrumento privado, ¿sí? Con eficacia post-mortem, ¿sí? Instrumento privado. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay intervención de oficial público y es autorizado, escrito íntegramente, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. ¿Qué otro instrumento hay veces que se protocoliza? Un boleto, ¿sí? Un boleto de compraventa que obraba en instrumento privado, ¿sí? Y a requerimiento de parte, acá no nos olvidamos este principio cardinal del derecho notarial, siempre a requerimiento de parte, ¿sí? Y acá, digamos, vamos ampliando la noción de protocolización, porque hasta el 2015 es como que nos manejábamos con una pauta de que la protocolización prácticamente siempre debía ser por orden judicial, ¿sí? Es como que el requerimiento venía de la orden judicial. Hoy trabajamos con un criterio más amplio, más laxo, más flexible de protocolización. ¿A pedido de quién? ¿O a solicitud de quién? ¿De una orden de un juez o también a requerimiento de un particular? Y ya vamos a ver como el clásico ejemplo a requerimiento de un particular es, por ejemplo, este supuesto de protocolización de piezas procesales de adquisición de inmueble en subasta judicial, donde es el adquirente por boleto el que viene a la escribanía a solicitar que se protocolice. No es el juez de la causa del juicio ejecutivo, es el adquirente por boleto, que en vez de, digamos, pedirle al abogado que haga un oficio para su posterior inscripción que contenga todas las piezas procesales por vía de oficio, logre una inscripción registral, viene a escribanía. ¿Está? Entonces, ¿cuál es, digamos, esa ventaja querida, buscada con la protocolización? Es lo que está allí en el último puntito, ¿sí? Es intentar lograr matricidad. ¿Está? Matricidad. Ustedes saben que el principio de matricidad en materia del protocolo lleva a decirnos que el protocolo siempre queda en escribanía, ¿sí? Por el plazo legal de custodia, ¿sí? Año en curso, luego hay que encuadernar esa faz dinámica del protocolo que nace
siendo folio foja libre, ¿sí? Y luego con estos otros dos elementos de documentación agregada y del índice, pasa a conformar el tomo encuadernado. Y ese tomo encuadernado en algún momento, luego de cierto plazo legal, pasa al Archivo General de Tribunales para debida custodia ya por un organismo estatal. Entonces, la matricidad permite que el acto pueda ser reproducido una y otra vez. ¿Sí? Es como que ese original entonces siempre está latente, ¿sí? Tiene potencialidad de volver a reproducirse a través de una expedición de segunda o ulterior copia. El original siempre queda en escribanía o en Archivo General de Tribunales. Cuando esté en Archivo General de Tribunales, será el funcionario del Archivo General de Tribunales el que expedirá debida copia, ¿sí? Segunda, tercera o ulterior copia. Pero el original quedará, ¿sí? Continuará bajo custodia del funcionario del Archivo General de Tribunales. Si otra vez hay un problema con pérdida o queda raída la copia legalmente expedida, y bueno, siempre habrá posibilidad de reproducción del acto, ¿sí? Y si es, digamos, ese acto tenía por objeto un inmueble, ¿sí? Entonces lo más probable es que esa segunda o ulterior copia expedida a su vez tenga vocación registral, haya que volver a inscribir en el registro una segunda o ulterior copia. Entonces esa es la gran ventaja buscada por el sistema de matricidad, que solo lo brinda el protocolo materialmente entendido, ¿sí? Por eso también hoy mucho se discute cuando alguna normativa que se toma de otros países, ¿sí? Por ejemplo la ley de SAS llamada de fomento y apoyo al capital emprendedor, en un momento comienza a hablar de protocolo digital, ¿sí? Y lo cierto es que en Argentina aún no existe la noción de protocolo digital, ¿sí? Como original a partir del cual uno pueda expedir copias digitales, ¿sí? De un instrumento original digital auténtico. ¿Está? Pero bueno, no quiero embarullarlo con esas cuestiones complejas de comprensión si uno no hace una debido detalle, ¿sí? De cómo es el funcionamiento de esas cuestiones. Cierro la noción de matricidad. ¿Sí? La noción de matricidad es la que inclusive lleva a que la legislación, en algunos supuestos particulares, ¿sí? Exija la protocolización ante escribano de registro. Por ejemplo, en materia de testamento hológrafo, ¿sí? En donde hay incumbencia notarial para el escribano, ¿sí? Escribano de registro, pero que en ese caso de protocolización de testamento hológrafo, a su vez tiene que él haberse inscrito en un listado particular de auxiliares de justicia, ¿sí? Que son sorteados, desinsaculados, al menos incorporados siempre en un acta en los últimos días de cada periodo anual judicial, para que luego en el año sucesivo actúen como auxiliares de justicia. Les decía, cuando el Código Civil y Comercial, ya el viejo Código de Vélez lo establecía inclusive, exige que el testamento hológrafo se protocolice ante escribano, lo que busca es lograr matricidad. Porque una cosa es que el instrumento obre en el expediente judicial y otra cosa muy distinta es que obre protocolizado en una matriz, en un protocolo notarial. ¿Está? Y luego esa acta de protocolización no deja de ser un acta notarial que constata un hecho de transcripción, de inserción y agregación, siempre es susceptible de reproducción en segundos o ulteriores testimonios y logra matricidad, ¿sí? Su incorporación en un protocolo en curso, en trámite. ¿Estamos? Entonces, vean, vamos a las normas que han regulado en general la cuestión de protocolización. En el Código de Vélez, ¿sí? Encontrábamos un viejo artículo 1003, ¿sí? En particular, un segundo párrafo de ese originario artículo 1003, ¿sí? Que se puso en vigencia ya por la década del 60 del siglo XX, ¿sí?
y que dispuso lo siguiente, vean, esto estaba en el Código de Vélez, hoy ya derogado, viejo artículo 1003, en la sección referida a escrituras públicas en general. La protocolización de documentos exigida por ley se hará por resolución judicial previa. Está entonces, en los casos que la norma o el código, el viejo código establecía que tenía que haber protocolización, traía consigo la necesidad de que exista una orden judicial. Esa orden judicial inclusive actuaba, y hoy en día inclusive actúa, como requerimiento del escribano que actúa. ¿Sí? La actuación notarial siempre debe ser rogada, nunca actúa de oficio. Entonces vean, el documento a protocolizarse será entregado al escribano público que haya de realizar la diligencia para que lo agregue a su protocolo. ¿Sí? Protocolización por inserción, por agregación, mediante un acta que contenga solamente los datos necesarios para precisar la identidad del documento protocolizado. Ahí ya nos está diciendo, se hace protocolo y se hace por acta, porque el acta federaciona un hecho, el hecho de la agregación. El escribano público que haya efectuado la protocolización dará a los interesados los testimonios que se le pidieren. ¿Qué pasó en el viejo código, en el nuevo código 2015? Es como que se comieron esa cuestión. No hay un artículo similar, una norma expresa, ¿sí?, idéntica o parecida en tal sentido. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, los artículos 302, ¿sí?, por ejemplo, referido a protocolización de instrumentos que obran en idioma extranjero, o en el 2339, ¿sí?, también otra mención de la protocolización, que es propiamente la protocolización del testamento hológrafo, o en el 2646, que es para el caso de protocolización de un testamento consular. ¿Sí? Eso es para la órbita del derecho internacional privado. Pero no hay un dispositivo legal a este segundo párrafo o segunda oración que había así en el 1003. Entonces, acá vuelvo a reiterar un poco, ¿sí?, cómo nos manejamos. A pesar de que sigue siendo un texto derogado, ya es un texto derogado en definitiva, cuando el código manda protocolización de un instrumento, es decir, establece una incumbencia notarial para que el escribano protocolice, siempre previo debió haber o existir un mandato judicial que hace las veces de requerimiento. ¿Sí? Entonces, vean, vamos a situarnos en este caso de protocolización de piezas procesales de adquisición de inmueble en subasta judicial. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Estamos en un proceso ejecutivo en el que acaeció, ya ocurrió, una subasta. ¿Sí? Subasta judicial o administrativa. ¿Sí? ¿Por qué administrativa? Porque es la prevista, ¿sí?, como mecanismo de ejecución de una letra hipotecaria proveniente de la Ley Nacional 24441 de financiamiento de la vivienda y la construcción, de allá por el año 1995, ¿sí?, que previó una ejecución hipotecaria administrativa, ¿sí?, no judicial. En su momento ya fue, digamos, arduamente discutida. Entonces, repasamos. ¿Cuál es la forma de la adquisición de inmueble en subasta? Habíamos leído el 1017, inciso letra A, que establecía en general escritura pública para toda adquisición, modificación o constitución y extinción de derechos reales. Hacíamos el aditamento de a título oneroso. Pero ese 1017 inciso A expresamente exceptuaba, ¿sí?, la adquisición de inmueble en subasta. Entonces, la adquisición de inmueble en subasta no requiere de escritura pública. ¿Sí? Sin embargo, vean, también trabajamos en materia de adquisición de inmueble en subasta con las nociones de título y modo suficiente. El tema es que el título suficiente no es una escritura pública, ¿sí?, sino que es un expediente judicial. Que en original,
¿sí? Relata todo lo sucedido en una ejecución de un inmueble a través de, de las distintas fojas o folios de ese expediente. ¿Sí? En definitiva, lo que hay es una venta forzada, ¿sí? La ejecución del demandado. ¿Sí? La subasta judicial, en este caso, de su inmueble. Y vamos a ver cómo también se manifiesta el modo suficiente, que digamos, para la concepción clásica del negocio, ¿sí? De adquisición derivativa de derechos reales, dijimos era escritura pública y el modo era el título suficiente. Y el modo suficiente, el título suficiente era la escritura pública y el modo suficiente era la entrega de la posesión, la tradición, habitualmente. Lo mismo sucede en la subasta judicial, ¿sí? Porque el título suficiente, vuelvo a reiterar, es el expediente judicial, que es un instrumento público de origen judicial. ¿Cuál es el modo suficiente? La entrega de la posesión, ¿sí? A través de la formalización, ¿sí? Acá, digamos, hay un tándem de mandamiento judicial de entrega de posesión y acta de toma de posesión. Entonces, con ambos elementos también queda consolidado el derecho en el expediente judicial. Después, nuevamente bajo la misma lógica de publicidad suficiente, para simple publicidad y oponibilidad frente a terceros, será necesaria la inscripción registral. ¿Estamos? Entonces, vean, vamos a este tema fundamental. Ya nos metemos en la letra del propio Código Civil y Comercial. Perdón, del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia. ¿En qué momento se perfecciona la adquisición de dominio en subasta judicial? ¿Está? Y acá vamos a tener un dispositivo legal expreso. ¿Sí? Vean. ¿Cuándo se perfecciona la adquisición de un inmueble en subasta judicial? En subasta judicial, digamos, ¿cuáles son los roles, esos sujetos que actúan? El rematador, el ejecutado, que en definitiva no participa ya concretamente del acto de remate, del acto de subasta judicial. Hay un adquirente, ¿sí? El día de la celebración de la subasta se firma un boleto, ¿sí? De adquisición del inmueble en subasta judicial. Vean. Artículo 556 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que bajo este epígrafe de perfeccionamiento de la venta, estamos hablando de la venta judicial, venta forzada, subasta judicial. La venta judicial solo queda perfeccionada una vez aprobado el remate. Primer cuestión. Pagado el precio o la parte que corresponda, si se otorgaron facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador, del adquirente por boleto en subasta judicial. Vean, artículo 557 que da pie, digamos, a este caso de protocolización de piezas procesales de adquisición de inmueble en subasta judicial, bajo este epígrafe de escrituración. La escritura de protocolización de las actuaciones, ¿sí? Y vemos que es protocolización de las actuaciones, en plural, no en singular, no solo el acta de remate. Es extendida por escribano sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado. ¿Está? Porque no hace falta la presencia de un vendedor, de un digamos, disponente, de un transmitente.
¿sí? La transferencia se hizo en sede judicial. ¿Está? Entonces, vean, vamos al cuadro que guía nuestra clase, ¿sí? Momento en que se perfecciona la adquisición de dominio en subasta judicial. Nuevamente trabajamos con la teoría del título y modo adaptado a la lógica de un proceso ejecutivo. ¿Sí? Cuando se perfecciona conforme a la letra de este artículo 556, cuando se aprobó el remate, ¿sí? Una cosa es el acta judicial de remate, ¿sí? Formalizada por el secretario y el martillero público. Luego el juez debe aprobar el acta judicial. Primera cuestión. El adquirente en subasta debe pagar el precio. Si es que no lo pagó todo en ocasión del remate de la subasta judicial, debe pagar el saldo de precio. Y además, con eso es como que quedaría configurado el título suficiente. ¿Sí? En definitiva, hay una venta, no voluntaria, sino forzada. ¿Sí? Se aprobó el remate, se pagó el precio y el comprador, ¿sí? En remate, en subasta, toma posesión del bien. ¿A través de qué? Vuelvo a reiterar, de un tándem constituido por el mandamiento de entrega de posesión y por el acta de toma de posesión. Allí, digamos, quedó cerrado, quedó constituido el derecho real en favor del adquirente. Luego hace falta su inscripción registral. Y esa inscripción registral es que reconoce dos caminos. Quizá ustedes ya como buen abogado que son ya lo hicieron alguna vez en la práctica. O lo hacen por vía de oficio, que ustedes mismos redactan y luego lo llevan al juzgado para que le estampen firma y sello, digamos, de los secretarios actuantes. O viene a escribanía el adquirente en remate, ¿sí? Y el escribano debe ir al juzgado en donde obra el juicio ejecutivo, ¿sí? Para hacer un estudio de título y eventualmente tomar las copias a partir de ese original instrumento público judicial para luego protocolizar las piezas procesales necesarias, ¿sí? Para elaborar, ¿sí? La protocolización de ese remate. Otra cosita que allí ponemos, ¿quién es el notario competente para protocolizar? Y acá vamos a ir distinguiendo de los supuestos que vienen más adelante, ¿sí? Estamos hablando de un notario autorizante, a secas, no tiene que inscribirse como auxiliar de la justicia, ¿está? Tampoco tiene que aceptar un cargo en el expediente de juicio ejecutivo. Basta que venga el adquirente en remate a rogarnos, digamos, nuestra actuación. Y ahí es como que nos habilita para que nosotros, por ejemplo, vayamos al juzgado, ¿sí? A hacer vista, ¿sí? Y tomar las copias necesarias, ¿sí? Para la protocolización de la adquisición en subasta. ¿Sí? Vean, acá ponemos esta imagen, digamos, como resabio histórico. La palabrita, la etimología subasta, ¿sí? Viene de esta locución romana. Sub hasta vendere. Está generalmente con posterioridad a la guerra, cuando tenían que tomar, digamos, el botín de guerra, ¿sí? O en ocasión de que estaba esa gente, ¿sí? Que adeudaba créditos frente a sus acreedores y aún no existía la ley Paetelia Papiria, ¿sí? Que prohibió, digamos, los azotes y, digamos, estas conductas que llevaban hasta la total indignidad del deudor. Ese era un poco el contexto gráfico triste, ¿sí? De lo que era la subasta, ¿sí? Subasta viene de esta etimología de debajo del asta. Si era, digamos, un botín de guerra, clavaban los soldados romanos el asta, ponían el banderín y todos los demás soldados podían venir a tomarse de las pertenencias de los soldados caídos y de sus familias. ¿Está? Esa es un poco la etimología de la palabrita subasta, debajo del asta. Vean, entramos en esta cuestión. La protocolización de piezas procesales de adquisición de inmuebles en subasta se hace en protocolo, pero no es, si bien formalmente es una escritura pública, técnicamente es un acta notarial.
¿Está? Porque constata, fedaciona, ¿sí?, el hecho jurídico de la acción de protocolizar. ¿Está? Y esto tiene fe pública, valor autenticidad, artículo 296, viejo artículo 993 del Código de Vélez. El notario narra y autentica un hecho propio, la acción de protocolizar, ¿sí?, por transcripción literal de estas piezas procesales que ya vamos a ver cuáles son necesarias, y por agregación, ¿está?, de una copia autenticada. Como les digo, hay que ir al tribunal, tomar fotocopias, venir a la escribanía y redactar el acta. ¿Cuáles son esas piezas procesales necesarias que hay que transcribir y agregar? Transcribir en el tenor literal del acta y luego agregar como segundo elemento de nuestro protocolo. Vean, les muestro lo siguiente. Vamos a la ley registral local, lo que antes era la ley 391, que según digesto, ¿sí?, se denomina, digesto jurídico de la provincia de Misiones, hoy en día como ley 2 romano número 4, ¿sí? Vean, dentro de este artículo en general segundo que viene a reglamentar los artículos de la Ley Registral Nacional 17801, ¿sí?, tenemos que leer lo pertinente de reglamentación para el artículo 7, ¿sí?, en particular a partir del parágrafo letra I. ¿Está? Como ven acá, esto de datos que, por ejemplo, habría que incluir, ¿está?, datos de inscripción o identificación del plano de mensura, debidamente aprobado o registrado. En caso de tratarse de inscripciones judiciales tales como declaratoria de heredero, adjudicación por sucesión, subasta pública, ¿está?, ahí estamos. Deberá consignarse según corresponda y sin perjuicio de los requisitos mencionados precedentemente en cuanto les sean compatibles. Y ahí viene la serie de incisos, ¿sí?, que es lo que les he transcripto en nuestro Power. ¿Qué deberá obrar? Carátula, indicando el juzgado interviniente y juicio caratulado. ¿Qué más? Transcribir literalmente la sentencia de trance y remate. ¿Qué más? El auto que ordena el remate y fija condiciones. ¿Qué más? Designación de martillero y aceptación del cargo del martillero. ¿Qué más? Acta de remate. ¿Sí? Si supongan que era un remate de 15 inmuebles, al menos transcriban, digamos, el copete, el inicio y la parte pertinente en la cual se remata el inmueble objeto de la protocolización. ¿Qué más? Auto aprobatorio del remate. ¿Qué más? Auto que tiene por oblado y o compensado el precio de la subasta. Era lo que nos pedía el 556 del Código Procesal Local. ¿Qué más? Auto que ordena dar la posesión del inmueble, el mandamiento de toma de posesión. ¿Qué más? Acta de toma de posesión. Ahí quedó, digamos, consolidado el derecho real de dominio en cabeza del adquirente en subasta. ¿Estamos? Todo ello hay que transcribir. Además, por eso ponemos el signo más nuevamente. Tenemos que cumplimentar con los requisitos ordinarios de gestión preescrituraria en los casos en que hay por objeto un inmueble, como si fuera una transferencia de dominio. Después podemos discutir si tenemos que pedir certificado o en realidad informe, porque técnicamente el derecho real ya nació en el expediente judicial. No necesitaríamos un certificado con reserva de prioridad o que produzca lo que se suele decir el bloqueo registral para reservar una prioridad en favor del adquirente en subasta. Tampoco en teoría habría que controlar el poder dispositivo del transmitente. El ejecutado ya fue ejecutado y ya perdió la titularidad del bien. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más se adiciona? Que a ello les pongo, digamos, en la llave, digamos, los corchetes. Otra vez el signo más. Por ahí también tendríamos que transcribir
¿sí? Si están vigentes algunas cautelares que inclusive motivaron la ejecución, hay que transcribir esas resoluciones judiciales que ordenan el levantamiento de la medida cautelar al solo efecto escriturario. ¿Se entiende? ¿Qué más? Transcripción de piezas judiciales relacionadas con el tratamiento tributario de la operación. Porque les cuento, digamos, y lo van a estudiar por ahí algo el año que viene también. El escribano, ¿sí? En definitiva acá hubo una venta forzada, pero si fruto de esa subasta quedó un dinero, tiene que retener los impuestos pertinentes, ¿sí? Dependiendo de si fue ITI, digamos, se realizó la subasta con anterioridad al 1 de enero del 2018 o con posterioridad, en lo cual ya procede ganancia cedular. En definitiva, vean, les pongo, digamos, así en la mesa, blanco sobre negro. El escribano tiene que, en cierta manera, ir al expediente y ver si quedaron fondos. Si quedaron fondos, tiene que hacer la retención que hubiese correspondido en concepto de ITI o ganancia con anterioridad al 1 de enero del 2018 o eventualmente ganancia cedular con posterioridad a dicha fecha para persona humana. Si el ejecutado fue persona jurídica, de cajón de movida que va siempre ganancias. ¿Sí? Ganancia no es lo mismo que ganancia cedular. También vayamos familiarizándonos. ¿Qué más? Ahí nos planteamos, digamos, a manera interrogante. Deudas por impuestos y servicios del inmueble anteriores. Se supone que en realidad esos acreedores tendrían que haber ido al remate, ¿sí? A la subasta para cobrar conforme al orden de preferencia, ¿sí? Luego trabajaremos con una gestión post-escrituraria ordinaria. ¿Sí? No nos olvidemos que estamos formalizando un acta notarial en original, en protocolo. Hay que expedir primera copia. ¿Sí? En este caso es de un acta de protocolización de piezas procesales, cuyo requirente, ahí retomamos este hilo, digamos, narrativo, no nos olvidemos acá hay un requirente, ¿sí? Persona, puede ser humana o jurídica el adquirente en subasta. El adquirente en subasta es el que viene a nuestra escribanía. ¿Se entiende? Que va a firmar el acta, ¿sí? La rogatoria y luego, digamos, la diligencia. La diligencia propiamente cierra luego de la transcripción íntegra de todas estas piezas procesales que yo les he mencionado, que nos exige la ley local, ¿sí? Registral. El funcionario de registro nos va a controlar que hayamos transcrito todas y cada una de esas piezas procesales. Último temita relacionado, vean, con la cuestión de subasta judicial. Este es un caso, un tema que se presenta, ¿sí? Una y otra vez en escribanía y hay que manejarlo, ¿sí? Pero yo creo que ustedes ya están ahora en condiciones de tener digamos, la mente en claro. Vean, damos titular esto como el ítem de transferencia del inmueble por parte del adquirente en subasta judicial. ¿Qué pasa? ¿Sí? El adquirente en subasta muchas veces no inscribe, ya sea por vía de oficio o por vía de protocolización ante escribano. Se queda con el inmueble, ya tiene posesión, lleva adelante una vida familiar o comercial, empresarial o lo que sea. Y hay muchas veces que surge esta alternativa, digamos, de un negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede transferir el adquirente en subasta? El que compró por boleto en subasta judicial. El adquirente, digamos, el que ganó el remate, ¿sí? Porque fue el mejor postor para ese bien inmueble. Ahí ponemos, digamos, un umbral, digamos, con esa barra en blanco, que es la que divide las respuestas. Puesto que él va a poder transferir en definitiva el inmueble. La respuesta es que sí, pero cambia el tipo negocial, cambia el contrato bajo el cual debe hacerlo. Porque si aún no recayó aprobación del remate, pago del saldo del precio y acta de toma de posesión, la conjunción de esos tres requisitos veíamos que según código procesal perfecciona el dominio en cabeza del adquirente en subasta. Si aún no recayeron los tres requisitos en conjunto, él puede hacer una cesión. Entonces el negocio, propiamente dicho, es una cesión de los derechos derivados de la adquisición en subasta.
Está cesión de los derechos derivados de la adquisición en subasta. ¿Cuál es la forma de escritura pública? No podrá ser una simple cesión de boleto de subasta. ¿Por qué? Porque el objeto es inmueble, ¿sí? Y es un derecho litigioso, dudoso, ¿sí? Se puede discutir también, hay parte de la doctrina que dice basta simple instrumento privado. Por la duda, el escribano, digamos, en actitud preventiva de conflicto, para no generar dolor de cabeza en el cesionario a su vez de esos derechos, hagámoslo por escritura pública. No tiene vocación registral. ¿Qué es lo que pasa? Si aún supongan que él pudo haber adquirido por boleto, ¿sí? Por subasta. Supongamos que ya hay aprobación del remate y ya se pagó el saldo de precio, pero aún no se formalizó la entrega de la posesión. Entonces el negocio, el tipo contractual previsto es el de cesión de derecho. Entonces el cesionario ahí sí tiene que volver a meterse en la adquisición en subasta, ¿sí? Como cesionario, ¿sí? Subrogado en los derechos del transmitente, del adquirente originario en subasta. Y allí tiene que pedirle al juez, ¿sí? Al juez del juicio ejecutivo, que a él le otorgue el acta de toma de posesión. Allí sigue teniendo competencia el juez del proceso ejecutivo. Muy distintas serán las cosas si ya recayó aprobación del remate, ya se pagó saldo del precio, ya tomó acta de toma de posesión, consolidó el dominio. Título y modo suficiente, teoría del título y modo suficiente. Le falta tan solo publicidad suficiente. Inscripción registral para posterior oponibilidad y publicidad tercero. Si ya recayeron esos tres requisitos, el negocio, el tipo contractual adecuado para formalizar en definitiva la transferencia del inmueble, no es la cesión de derechos, sino una compraventa del derecho real de dominio sobre el inmueble. ¿Está? Y la compraventa se hace por escritura pública. Y ahí es que entonces hasta inclusive puede ser útil este sistema de protocolización. ¿Está? Porque vean, ¿qué puede suceder entonces? En vez de hacerlo, digamos, por vía de oficio y esperar que salga inscrito y después recién vender, protocolicemos por la escritura 115 y por la 116 vende. Y luego se presenta todo a escribir por medio del procedimiento de tracto abreviado registral previsto por el artículo 16, inciso letra D de la ley 17.801. Pero entonces, cerrando la idea, no nos olvidemos de ese umbral que divide las aguas. Es como una rotonda que vamos hacia un lado o vamos hacia el otro. Si ya se perfeccionó el dominio a tenor del artículo 556 del Código Procesal Civil y Comercial, y así lo regulan todos los códigos procesales, tanto de la Nación como de las demás demarcaciones provinciales de la Argentina, si ya se perfeccionó tiene que vender propiamente. Inclusive podría vender por boleto, pero que luego tendrá que ser escriturado, esa es otra cuestión. Si aún falta alguno de estos requisitos, o aprobación del remate, o pago del saldo de precio, o formalización del acta de toma de posesión, ahí propiamente cesión de derecho. El cesionario se mete, ¿sí?, como cesionario de derecho en el propio juicio ejecutivo a pedirle, a rogarle al juez de la causa que adjudique a su favor. En cambio, si ya perfeccionó el dominio, mal podría hacerse una cesión de derecho. Y les cuento que esto se ve mucho en la práctica. Habiendo perfeccionado el dominio ya el adquirente en subasta con esos tres requisitos, resulta que a su vez celebran una cesión de derecho. Y luego ese cesionario se mete en el juicio ejecutivo. No. El juez de ese proceso ejecutivo perdió competencia con la ejecución del ejecutado, con el remate, con la subasta judicial del bien. ¿Se entiende? Bien, vean, vamos a hacer algo que no lo habíamos hecho todavía de manera concienzuda. Vean, trabajamos con la ley, con el proyecto de la guía de trabajo. ¿Está? Vean, si ustedes ven, vayan, digamos, concienzudamente
leyendo los distintos temas, hemos visto que desarrollamos esto de título y modo suficiente, publicidad suficiente, clasificación de los actos desde el punto de vista de la forma, los supuestos más usuales en materia inmobiliaria, según que la transferencia sea onerosa o gratuita. Ya pasamos esto también de la clasificación de los instrumentos en públicos y particulares, y esos particulares que pueden ser firmados o no firmados. Luego nos metimos propiamente en el tema que nos convoca, protocolizaciones, conceptos, la naturaleza jurídica, las clases de protocolización, la matricidad, qué es lo que disponía el viejo código, qué es lo que dispone el nuevo código. Y estamos en el tema 1.4 que lo terminamos, protocolización de pieza procesal, de adquisición de inmueble en subasta judicial, las disposiciones que trae nuestro propio Código Civil y Comercial y nuestra Ley Registral Provincial, que va a establecer cada una de las piezas procesales que debemos transcribir. Recién repasamos esto de cesión del inmueble adquirido en subasta judicial. Algo hablamos del tratamiento tributario y cerramos con el bloque de inscripción registral. Nos quedan los puntos 1.5 y 1.6 que lo vemos de seguido y a continuación. Vean, ahí en cierta manera ya sacamos, digamos, el tema más específico y propio de la mayor cantidad de casos que se ve en escribanía de protocolización. ¿Sí? En ese caso de instrumento público de origen judicial. Vean, el punto 1.5 es otro caso en el cual también protocolizamos instrumento público de origen judicial. Protocolización de piezas procesales de expediente sucesorio. Nociones básicas, coincidencias, relaciones y diferencias con el tracto abreviado registral. Reenvío. ¿Por qué reenvío? Porque lo que voy a decir ahora, a continuación, es tan solo un anticipo de lo que vamos a tratar el año que viene. Yo les dije, el año que viene fundamentalmente vemos dos grandes temas. Régimen patrimonial del matrimonio y la incumbencia notarial en materia sucesoria. ¿Sí? Salgo un ratito, como para que vayan relacionando todo con todo. Si ustedes prestan atención ahí, los puntos 1.5 y 1.6, ¿sí? Son casos de incumbencia notarial en materia sucesoria. ¿Sí? Probablemente el 1.5 en una sucesión ab intestato y el 1.6 en una sucesión testamentaria. El punto 1.6 tiene que ver con protocolización de testamento hológrafo. ¿Sí? Entonces acá hay trabajo para el escribano, ¿sí? Hay tarea, hay, digamos, competencia material, hablando técnicamente. Nuevamente, lo mismo que nos pasa con esto de si el que adquirió un inmueble en subasta, si tiene que ceder o vender como tipo contractual a formalizar. Acá en realidad lo que estamos planteando es si debe el escribano formalizar un tracto abreviado registral, que de a poquito seguramente algo habrán hablado ya tanto con Nicolás como con Horacio como con Juan. Pero el tracto abreviado registral, en definitiva, lo que busca, y mejor dicho, en realidad, el tracto sucesivo en materia registral busca que siempre los derechos constituidos, transmitidos, extinguidos, estén concatenados. Que si, por ejemplo, alguien venga a hipotecar, que ese sea el dueño. Si alguien viene a vender, que ese sea el dueño, registralmente inscripto. Si alguien viene a donar, que ese sea el dueño registralmente inscripto. El tracto abreviado viene a excepcionar, entonces son casos en los cuales no hace falta, no es necesaria la previa inscripción registral a favor de esa persona que viene a disponer de un derecho. Entonces, ¿qué pasa? De una manera muy, muy básica. El año que viene, cuando estudiemos estas cuestiones de cómo interviene el escribano en una sucesión, y acá hay mucho laburo, digamos, para el escribano muchas veces interviene cuando en sucesión la gente vende el inmueble, digamos, está corta, escasa de dinero, digamos, por no decir seco, sin liquidez, y tiene que vender el inmueble. ¿Qué pasa? ¿Será procedente el llamado técnicamente tracto abreviado registral si aún no acaeció nuevamente un umbral, otra vez por esa barra blanca, que está representada por el llamado auto de adjudicación, ¿sí? Que es judicial, o bien una partición de bienes? El año que viene vamos a ver cuáles son las formas de partir, ¿sí? Formas de partir de partición privada, después hay una partición judicial.
y vamos a discutir si sigue vigente la llamada partición mixta, que preveía el viejo código de Vélez, que era un instrumento privado que se presentaba para su homologación en sede judicial. Pero bueno, sea que recayó auto de adjudicación o partición de bienes, nuevamente estamos con un umbral. Si aún no acaeció alguna de estas dos cosas, de auto de adjudicación o de partición de bienes, el escribano puede formalizar un tracto abreviado registral. Tómenlo así, guárdenlo así, el año que viene van a, digamos, terminar de cultivar esta idea. ¿Y por qué? Si ya recayó el auto de adjudicación o el de partición de bienes, técnicamente, más que tracto abreviado registral, hay que hacer una protocolización de piezas procesales de expediente sucesorio. A ver, de una manera muy básica, ¿qué les estoy queriendo decir? Que los herederos pueden vender los inmuebles antes de que haya auto de adjudicación o antes de la partición. Y en ese caso el escribano tiene que formalizar una compra-venta por tracto abreviado registral, que en la práctica termina funcionando casi de manera idéntica a este otro sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? El escribano siempre tiene que haber el expediente sucesorio, sacar copia y luego autenticar del auto de apertura, certificación de publicación de edicto, declaratoria de heredero. El año que viene vamos a ir estudiando cuáles son todos y cada uno de esos requisitos para que haya o proceda el tracto abreviado registral. ¿Sí? Principalmente declaratoria, pero hay otros requisitos que lo exige la ley local, como la ley de honorarios profesionales de los abogados, a no comerse, digamos, algún requisito. ¿Qué pasa? Si aparte de todos esos requisitos que son necesarios para el tracto abreviado registral, ya recayó, auto de adjudicación u obra en el expediente de partición de bienes, el escribano no puede hacer un tracto, en realidad tiene que protocolizar. Y protocolizar también es, digamos, esas mismas piezas procesales que también sacó fotocopia y autenticó, a la cual debe adicionarle esta pieza procesal del auto de adjudicación o bien mismo de la partición de bienes. Es como que ahí ya el heredero propiamente se consolidó en su cabeza él o los dominios sobre él o los inmuebles y necesita inscripción registral. Puede suceder que protocolice por la escritura 115 y luego venda por la 116. ¿Quién ya? Un heredero. O si la cosa quedó en condominio, los herederos. Cierro con otra cosita. Al igual que en el caso de protocolización de pieza procesal de adquisición de inmueble en subasta judicial, el notario competente es cualquier notario autorizante. Su titular, adscrito, suplente, regente, interino. En el caso de protocolización de pieza procesal de expediente sucesorio no hace falta una designación por parte del juez del sucesorio. Cualquier notario autorizante puede o formalizar el tracto abreviado registral o protocolizar las piezas procesales de ese expediente sucesorio. No tiene que él obrar en un listado de auxiliares de justicia del periodo en curso. Último tema, nuevamente anticipo de lo que vamos a profundizar con recontra detalle el año que viene. Otro caso de protocolización de testamento hológrafo. Les dije, esto es incumbencia en materia sucesoria de testamento, de sucesión testamentaria. Hológrafo, por favor, sin H. Una vez me encomendaron protocolizar un testamento hológrafo con H. Se cuenta el pecado, pero no el pecado. Siempre digo lo mismo. Vean, ¿cuáles son las formas de testar que quedaron vigentes desde el 1 del 8 del 2015? Dos maneras. Testamento por acto público, formalizado ante escribano y dos testigos, la presencia de dos testigos, y el testamento hológrafo. Todo escrito, todo fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Se derogó, siempre lo decimos, el testamento cerrado. ¿Qué pasa entonces? El testamento hológrafo, ¿sí?, debe ser presentado al sucesorio y con el cual debe abrirse con el original de ese testamento hológrafo. ¿Sí? El viejo código de Don Vélez, previo a la protocolización por escribano, traía, digamos, un trámite procesal de reconocimiento de firmas. ¿Sí? Reconocimiento de firma por testigos. ¿Está?
Nuevo Código Civil y Comercial reemplazó ese requisito previo de reconocimiento de firma por testigo por el de una pericial caligráfica. ¿Sí? Se preguntan los autores cómo conformar el cuerpo, digamos, de firma, el comparativo, sí, ya con el firmante fallecido. Bien, entonces, vean, el juez de la sucesión testamentaria, de la testamentaria, luego de que se formalizó técnicamente la pericial caligráfica, ¿sí?, debe rubricar el principio y fin de cada página, esto lo establece el 2339 del Código Civil y Comercial, y debe mandar a protocolizar por ante escribano. Acá hago el comparativo con los dos casos anteriores del tema de protocolización de piezas procesales en expediente sucesorio o de protocolización de pieza procesal de adquisición de inmueble en subasta. En estos dos casos que habíamos visto, yo les dije, no hace falta estar inscrito en el listado de notario autorizante auxiliares de la justicia. En cambio, ¿sí?, para protocolizar el testamento hológrafo, es lo que allí les pongo en el último ítem. El notario autorizante debe estar inscrito en ese listado de auxiliares de justicia, que elabora por acordada sobre el fin de cada periodo judicial anual el Superior Tribunal de Justicia. ¿Sí? Hay 8 o 10 notarios autorizantes por cada, digamos, circunscripción judicial. Uno se ofrece, se inscribe en el colegio, ¿sí? Si hay más de la cantidad prevista, hace un pequeño formal sorteo el propio colegio y luego remite la lista ante el Superior Tribunal. ¿Estamos? El año que viene vamos a ver en detalle cómo se protocoliza, si es solo por transcripción, solo por agregación. No nos olvidemos algo fundamental. Hay que protocolizar teniendo ante sí el original del hológrafo. Y no con una copia. A mí una sola vez en la vida me tocó, justo cuando fui auxiliar de justicia, allá por el año 2015, y me mandaron a protocolizar y no aparecía el original. Y yo me negué por, digamos, por por imposibilidad de cumplir con el cometido encomendado. Y presenté un escrito judicial hasta que apareció, digamos, ¿sí?, en caja fuerte, como suelen decir, muchas veces la lata de galletita Terrabusi en los juzgados, hasta que apareció el original y allí pude llevar, digamos, adelante el cometido encomendado. Última cosita y con el cual cerramos la clase de hoy. Vean qué particular esta protocolización de testamento hológrafo, ¿sí? Porque tanto en este primer caso de protocolización de pieza procesal de adquisición de inmueble en subasta, hay un requirente ante el propio notario, hay un compareciente en la audiencia notarial, que es el que formaliza el requerimiento y pone en funcionamiento, digamos, el aparato, digamos, la unidad registro, escribano de registro, ¿sí?, que lleva adelante el acta notarial de protocolización. Lo mismo el caso de protocolización de piezas procesales de expediente sucesorio, sea que hay una venta por tracto abreviado, hay comparecientes, vendedor o vendedores, comprador o compradores, sea que hay alguien que viene a requerir protocolización de pieza procesal, hay una persona humana que efectúa el requerimiento. ¿Qué pasa en el caso de protocolización de testamento hológrafo? ¿Sí? Aparte de que nuevamente es un acta notarial porque federaciona el hecho propio del notario, ¿sí?, que por transcripción y agregación, ahí ya les digo, digamos, la modalidad de protocolización del testamento hológrafo, autentica un hecho suyo, el hecho de la protocolización. Es uno de los pocos casos que reconoce, y hasta podríamos decir casi el único, ¿sí? Hay otros casitos derivados de escrituras complementarias, pero vamos a los casos, digamos, de competencia originaria. Caso singularísimo, porque de los pocos casos de escritura pública sin compareciente. ¿Está? Porque no hay un requirente que viene a efectuar digamos, el requerimiento de la protocolización del testamento hológrafo. No deben venir él o los coherederos, o él o los beneficiarios del legado, supónganse, o el heredero instituido. No. Y ustedes se estarán preguntando, pero profe, escribano,
¿Dónde está el requerimiento? Si el escribano siempre actúa a requerimiento de parte. Principio cardinal de la actividad notarial, principio rogatorio. Actuamos a requerimiento de parte. Bien, el requerimiento está conformado un poco como lo decía el viejo 1003. Orden judicial que ordena protocolizar. ¿Está? Entonces, vean, es muy singular porque cuando uno protocoliza testamento hológrafo, no solo debe protocolizar el testamento hológrafo, la pieza, la última voluntad del testador, ¿sí? Sino que también alguna que otra pieza procesal que permita, digamos, acreditar diligencia en el escribano que protocoliza. ¿Sí? Por ejemplo, carátula, auto de apertura, ¿sí? Alguna resolución judicial que tiene por presentada la pericial caligráfica. Después el escribano debe controlar de que cuando a él le llega el testamento hológrafo en su escribanía o que él va a retirar al juzgado, esté rubricado el principio y final de cada página, si son varias páginas, de ese testamento. ¿Sí? ¿Cómo se formaliza esto? Anticipo ya algo que vamos a profundizar el año que viene. El escribano debe pedir el desglose, está, del propio expediente. En original se le debe entregar al escribano. En reemplazo de la hoja desglosada se coloca una copia auténtica en el expediente judicial de la sucesión testamentaria. El testamento hológrafo en original debe venir a escribanía para que el escribano protocolice por transcripción literal, no solo del testamento, sino de estas otras piezas procesales que les había manifestado, y por agregación. Después va a integrar ese protocolo encuadernado año 2020, supónganse. ¿Está? Entonces cierro la idea, vean qué singular. No hay compareciente. Esa escritura, digamos, es, como lo explicó el otro día muy bien el profe Vitali en una de las notas en el chat, se termina transformando en un documento notarial de ciclo cerrado, porque contiene solo declaraciones del propio notario autorizante, ¿sí? O también se le llama documento autógrafo, digamos, u homógrafo, ¿sí? Uno de los casos especialísimos que no hace falta compareciente que efectúe el requerimiento. Sin embargo, no carece de requerimiento. El requerimiento es de orden o de tipo judicial. Y por eso hay que transcribir, ¿sí? La orden judicial que ordena la protocolización. Después hay que transcribir, digamos, ya anticipo, el escribano tuvo que haber sido desinsaculado, o sea, sorteado. Hay que transcribir esa acta de sorteo por secretario de juzgado. Hay que transcribir la aceptación del cargo. Uno tiene que presentar un escritito con un pago de tasa, ¿sí? Todas esas cositas hay que transcribir en la escritura de protocolización del testamento hológrafo. Y a no olvidarse que nos entreguen, que nos desglosen el original del testamento. Muy bien. Vamos cerrando entonces, gente, la clase del día de la fecha, ¿sí? Junto con este material audiovisual, digamos, de la clase grabada, ¿sí? Audio y video, yo les mandaré alguna norma complementaria, código procesal, los PowerPoint utilizados y algún que otro material, ¿sí? Complementario de lo que desarrollamos en esta clase. Bueno, gente, muy buena semana, cuídense, cuiden a su gente y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y chau chau.